los extranjeros tienen acceso a financiamiento hipotecario, porque parece mentira, Mauricio, que aún hoy en el 2025 hay clientes que se les hace difícil entender que existe financiamiento hipotecario para los extranjeros acá. Pero hay mucha gente rica, millonarios y billonarios, que están diciendo que ojalá no pase. Escucha esto, hay mucha gente millonaria en Estados Unidos que dice, ojalá que las tasas de interés no bajen en el 2025. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio sobre nuestras conversaciones en real estate aquí en el estado de la Florida, específicamente hablando aquí sobre lo que son las ciudades de Miami y Orlando y lo que son las inversiones inmobiliarias aquí en los Estados Unidos, con un invitado especial, don Mauricio Ordóñez. Para los que no saben, Mauricio Ordóñez es el zar de los bienes raíces en el tema del lending, es el que le presta aquí el dinero a los inversionistas extranjeros que vienen a diversificar su patrimonio aquí en los Estados Unidos. Una persona que conozco desde hace más de 10 años, es el prestamista de todos mis clientes y todos mis clientes súper contentos con ellos. Así que, Mauricio, muchas gracias. Aquí, primero que todo, además de decirles que nos prestó su sala en la día de hoy. Tiene un estudio muy bonito de grabación aquí en las oficinas de Q Capital en Miami. Así que, Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por prestarnos tu estudio de grabación. Y bienvenido a nuestro segmento. No, mi Alex, primero de todo son más de 10 años. Y segundo, no, gracias por venir hasta acá. Y yo me gozo todo. Hemos grabado un montón de videos. Creo que después de COVID empezamos haciendo muchas cosas. Y todos me los gozo, Alex querido. Gracias por tenerme en tu canal. Nombre, bueno, ahí se me salió el barranquillero, ¿verdad? El nombre. Pero mira, para que ustedes sepan, nosotros empezamos a hacer este tipo de marketing, digámoslo así, o este tipo de ejercicios desde el 2018. Recuerdo que el primer webinar que hice yo en el año 2018 mi invitado fue Mauricio Ordóñez. En aquella época ni nadie hacía eso y bueno, fue una etapa de aprendizaje. Hoy es una estrategia muy importante para la mayoría de las personas que hacemos marketing en las diferentes redes sociales, llámese YouTube, llámese Instagram. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo principal es generarles valor a estas personas que están allá en Latinoamérica buscando traer su patrimonio aquí en los Estados Unidos y diversificar a través de las inversiones inmobiliarias, bien sea porque están diversificando patrimonio, porque quieren dolarizar patrimonio, porque quieren recibir renta en dólares, y para eso estamos nosotros acá. Alex de la Rota, que se encarga de la parte inmobiliaria, y Mauricio Ordóñez, que se encarga de toda la parte del financiamiento hipotecario, que para los que no saben, los extranjeros tienen acceso a financiamiento hipotecario, porque parece mentira, Mauricio, que aún hoy en el 2025 hay clientes que se les hace difícil entender que existe financiamiento hipotecario para los extranjeros acá. Es así, es un tema, como lo decimos, gritarle al mundo, en especial que hay mucho apetito por los bancos aquí en los Estados Unidos para prestarle a un inversionista internacional con las mismas condiciones que a un inversionista americano. Así es. Eso es un tema importante y que lo podemos hablar ahorita más tarde, porque muchas veces piensan, sí, me van a prestar el dinero, pero las condiciones que me van a poner son, mejor dicho, y siempre les digo, ustedes tienen las mismas condiciones que nosotros. Y en muchos casos, mejores condiciones que el americano, porque tú y yo somos un libro abierto, mientras que un inversionista internacional no. Correcto, exactamente. Bueno, pero eso es un tema para más adelante, porque hoy, el segmento de hoy, hemos querido conversar y hablar sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos actualmente, que es noticia global, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Y este tema, este podcast, si lo podemos llamar así, lo estamos llamando ¿Qué está pasando en Estados Unidos hoy? Es una incertidumbre, es simplemente reconfiguración. Ese es el título de nuestro podcast de hoy. Y Mauricio, la primera pregunta que te tengo es, ¿estamos ante una verdadera crisis o solo frente a una narrativa política alarmista? ¿Qué tienes tú para decirnos con respecto a esto? Yo digo que es una combinación de muchas cosas. Lo primero, esta administración está cumpliendo lo que prometió en la campaña. Guste o no le guste al que sea,
está cumpliendo en lo que prometió en campaña, que normalmente eso no sucede aquí ni en cualquier país del mundo. Prometen cosas y no lo hacen. Esta administración está trabajando en precisamente. Y segundo, quien da la noticia es el propio presidente. Antes que el mismo noticiero o antes que la misma prensa. Quien da la noticia, además brusca, es el mismo presidente. Entonces, creo yo que es un tema de costumbre, es un tema que está cumpliendo con lo que él propuso, pero nos tenemos que acostumbrar, el mensaje es brusco. No, sí. no digo que eso es un mensaje brusco y es un mensaje a los Estados Unidos, a lo negociador de calle. O sea que para ti es más que todo una reconfiguración de todo. Claro, estamos en una zona de confort. Estados Unidos está en una zona de confort. Y creo que el mundo, para con Estados Unidos, estaba en zona de confort. Y esta administración nos sacó de zona de confort a todos. Y como todo en la vida, cuando nos sacan de nuestra zona de confort, en lo que sea, pues nos sentimos raros hasta volvernos a acomodar. Y es lo que está pasando acá. Creo yo que no sea con rodeos, es diciendo y haciendo. Y es primero pega y después negociamos. No tiene tiempo. Fíjate que este tema Trump, tema económico de los Estados Unidos, para nadie es un secreto que los Estados Unidos tienen una gran deuda internacional, y que para muchas personas expertas, personas que sé que han estudiado y que lo hemos comentado, dicen que esto es una olla a presión, ¿verdad? En cualquier momento va a explotar, y lo que yo percibo es que este señor lo que está tratando es de voltear un poco ese déficit que existe con muchos países a través de esos aranceles. Entonces está poniéndole más aranceles con el objetivo de recaudar más dinero y de alguna manera pues usar ese dinero para pagar la deuda. No sé, eso es lo que yo... Lo hizo en junio. En junio recaudó mucho más dinero que en junio del año anterior a raíz de esto. Pero lo que acabas de decir de los aranceles es algo muy importante. Voy a ponerte un ejemplo. En el mes de mayo, solo hablamos de las cosas malas. Sacaron la gente extranjera, no ciudadanos americanos, sacaron del país 22 billones de dólares de su dinero. Pero entraron 311 billones de dólares. Wow. ¿Qué pasó en mayo? Hubo un arreglo con los aranceles con China y hubo un permiso de la administración para que Nvidia ayude con la inteligencia artificial en China. Okay. Entonces, eso que dice, eso voy a primero a castigar, a negociar, llegamos a un acuerdo, pero mira lo que hizo este fenómeno en un solo mes. Entonces, y eso lo vimos también en el mes de junio, porque sí se cobraron los aranceles un poco más alto a China y a todo el mundo mientras se acoplaba y hubo un ingreso de capital. Yo diría que más allá de lograr por acá tener un rublo es, hombre, si yo tengo que pagar para mandar carros a Europa tanto porcentaje, pues también los de Europa tienen que pagar acá. Claro. Y no estaba parejo. Esto no estaba acorde con la exportación americana y con la importación del mundo. Los porcentajes eran diferentes. Correcto. Y aquí es donde llega esta administración y dice, no, esto tiene que ser parejo. Si a mí me cobran 20% en Europa por mandar mis carros americanos, yo voy a cobrar 20% a los carros europeos por entrar acá. Y claro, es parte de lo que pasó, y es parte de lo que están negociando. Yo creo que esto de las tarifas, y es lo que yo vengo leyendo, debe estar finiquitado en 1 o 2 meses. Okay. Entonces, y lo que tú dices de la bomba a presión es las tasas de interés tienen que bajar, Alex, porque Estados Unidos, como todos los países del mundo, se endeudan. Y el endeudamiento depende de cuándo te endeudas. Cuando Estados Unidos se endeuda después del COVID, se endeuda con tasas de interés del 1%. Hoy están al 4,5%. Por eso es que hay tanta fuerza para que las tasas de interés bajen, porque mucha de esta deuda se vence en diciembre
del 2025. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las deudas se vencen, sube a la tasa que está en su momento. Entonces, si pasa del 1 al 4,5, estamos hablando de billones y trillones de dólares en muchos casos. ¿Y cómo se entiende que la Fed no trabaje de la mano con el gobierno americano? Yo digo que hay un tema de egos, para empezar, entre el presidente y el señor Powell, que maneja la Reserva Federal, pero hay una incertidumbre de qué va a pasar con esos aranceles. Cuando se finiquiten, vamos a entender lo que va a pasar, que debe ser pronto. Entonces, la Reserva Federal dice, yo quiero esperar hasta que termine de negociar los aranceles para empezar a tomar una medida. Goldman Sachs dijo que la primera baja debería pasar en septiembre. Okay. Entonces... Estábamos esperando algo en agosto. Estamos esperando algo en julio. En julio, perdón. En la semana pasada, Sí. Dicen que agosto, no creo que alcance a pasar en agosto, dicen que van a empezar en septiembre. Pero hay mucha gente rica, millonarios y billonarios, que están diciendo que ojalá no pase. Escucha esto, hay mucha gente millonaria en Estados Unidos que dice, ojalá que las tasas de interés no bajen en el 2025. En el 2026 pasan varios fenómenos. 1, Estados Unidos cumple 250 años. Okay. 2, Trump cumple 80 años. Okay. Y 3, viene el Mundial de Fútbol, aquí a Estados Unidos. Okay. Entonces van a pasar unos fenómenos importantes que si las tasas de interés no bajan ahorita, pero sí bajan en el 2026, la bolsa, todo lo que tiene que ver acá, va a subir y a subir y a verde y verde, verde. Lo están diciendo los millonarios. Aquí yo ya he visto varios, por ahí participo en varios blogs que hay y están diciendo eso. No creo que pase, yo creo que debe haber unos 2 o 3 ajustes como mínimo antes de enero del 2026. Igual, a mí me parece que más bien estamos ante un cambio cíclico. Aquí siempre estamos en el demócrata, republicano, lo cual es muy sano para la economía. Cada uno tiene sus políticas. No creo que vaya a haber un impacto significativo porque finalmente aquí los bienes raíces lo domina lo que es la oferta y la demanda. Más bien hay mucha polarización, ¿verdad? Me parece que hay mucha polarización, pero en términos generales, ¿cómo crees tú que afecte esto al real estate? No hablemos de los Estados Unidos, hablemos de aquí de la Florida como tal y ciudades importantes como Miami y Orlando. Es una excelente pregunta, Alex. Y es, Miami y Orlando tienen un fenómeno diferente. Y yo diría que el sur de la Florida, desde Orlando por acá, tiene un fenómeno diferente. Lo primero, nadie habla de esto. Cuando el señor Trump acaba su primera presidencia, se viene a radicar al 100% aquí en Palm Beach y billonarios se empiezan a radicar al lado de él. El dinero llama al dinero. Muchos de estos billonarios obviamente les da pena decir que están detrás de eso. ¿Por qué? Pues porque se generan negocios. ¿Ok? Pero a raíz de que el COVID se manejó bien acá y se manejó mal en Nueva York, por ejemplo, ¿ok? Hizo que muchos billonarios se volvieran, digamos, a radicar acá en los últimos años, llamémoslo así. Lo que está pasando ahorita, que puede quedar un alcalde de izquierda en Nueva York, también está ayudando ya, estamos recibiendo más llamadas al respecto. Pero yo digo que yo no sé qué pasa en Wichita, Kansas, por ejemplo. Pero lo que en Miami es un tema que está de moda, es un tema que hoy es una ciudad joven, Alex. Esto es algo bien importante, donde en cuanto a la economía, y eso siempre yo le digo a los inversionistas, ustedes tienen que ver la economía donde van a comprar algo. Claro. Como ciudad, no como estado. ¿Okay? No es lo mismo Jacksonville que Miami. Claro. No es lo mismo Tampa que Miami. El Producto Interno Bruto de Miami... Hay que compararlo, hay que ponerlo en perspectiva. Sí, claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, nosotros que somos colombianos, comparar a Soledad con Bogotá, Soledad Atlántico con Bogotá. No lo debemos comparar a Duitama con Cali, sí, con Medellín, ¿verdad? Hay que mirar cuáles son las diferencias, ¿verdad? Claro, y entonces tú miras dónde se va a valorizar más, qué está pasando alrededor. Entonces, lo que está pasando acá... El índice de desempleo.
Pero hay algo muy importante, Alex, que yo sé que tu señora está un poquito involucrada en esto. Nadie habla de la parte médica de Miami. Mm, Los millonarios y billonarios lo primero que analizan es, me voy a ir a vivir a donde haya algo médico importante. mm, Miami está cogiendo mucha fuerza. Si tú veas a North Miami, a varios sitios, están construyendo centros hospitalarios sí, importantes. ¿Ok? Y eso está pasando aquí en Miami. Entonces, todo este fenómeno de Miami y sus alrededores está compuesto por hospitales, por hoteles, por mejoras en los colegios, todo lo que tiene que ver en el sistema, digamos que tiene que ver público, mm, seguridad, la seguridad mejora. seguridad. Ah, Es algo bien importante porque los billonarios buscan seguridad. O sea, si tú vas hoy por el Intracoastal, cerca de la isla donde está Besos, ves a policía en el agua todo el tiempo. 24/7. Sí, Entonces, hoy la seguridad también hace que se valoricen las cosas. claro. Entonces, pero ya en cuanto a los bancos, en Estados Unidos, todos los bancos, que son miles de bancos, quieren estar en Miami. Están buscando oportunidades de comprar otros bancos para estar acá. Uno, hay mucha liquidez de capitales suramericanos, capitales europeos, capitales chinos, Ujú, porque el chino sigue comprando acá, sobre todo en Orlando. yeah, ¿Ok? Y el americano pues quiere acá. Y los bancos en Estados Unidos dicen, pues yo quiero estar donde está el dinero claro. y quiero desembolsar hipotecas donde va a estar más seguro mi plata. Pues Claro. aquí ningún banco se quiere quedar con la propiedad. Mm, La propiedad es la garantía. claro. Los bancos quieren que nos paguen ¿Dónde y está el que la dinero? propiedad se valorice. Claro, claro. Y la propiedad se valoriza ¿por qué? Por efecto de oferta y demanda. ¿Y por qué hay demanda? Porque la población sigue creciendo, porque hay otros estados donde el tema de los impuestos es mucho más elevado que acá, lo llama la atención el tema impositivo, sin decir pues que lo que está pasando en Nueva York, que hay un alcalde de izquierda que se quiere montar, que es comunista, y está haciendo que la gente se mude para acá, y eso obviamente incrementa el valor de las propiedades. Pero el que se está mudando para acá es el millonario. Es la persona que tiene los recursos, a la persona a la cual le cuesta en el bolsillo todo ese tipo de cambios. Y que una tasa impositiva en el tema de impuestos, pues obviamente le pesa mucho en el bolsillo. Ese es el tipo Ese de es otro persona que se está factor. mudando para acá. El tema impositivo es muy importante Y hay también. hay un punto que vamos a hablar más adelante, y es que el 70% de las inversiones inmobiliarias se están haciendo en cash. Pero ya eso es una pregunta para más adelante. Ahora, desde el punto de vista del inversor, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor temor del inversionista internacional hoy Que tengo que ser millonario. para comprar acá? Sí, y hay un mito ahí, no tienen que ser millonario para invertir acá. Ujú. Estamos hablando de millonarios, el dinero trae el dinero. Pero el hecho de pronto ser millonario en Colombia, pero no millonario en dólares en Estados Unidos, no te impide que un banco te preste. Y es lo que estamos viendo. Yo siempre digo que quien valoriza las propiedades somos los bancos. Ok. Si los bancos hacemos créditos hipotecarios acá, con las mejores condiciones financieras, somos los que valorizamos las propiedades. Y eso es lo que tiene acceso el inversionista internacional. El inversionista internacional que cree que tengo que tener los 500, los 600, $1,000 en efectivo para comprarme una buena propiedad, ahí hay un mito. Creen que tengo que tener toda la liquidez, tengo que ser millonario para invertir ahí, y no es así. Sí. Ese es un tema, pero también hay otro tema importante y está atado a esta primera pregunta sobre el tema político, y es que todos estos cambios me van a repercutir a mí porque me pueden quitar la propiedad o me van a poner problemas para vender. ¿Qué tienes para decir para eso? Porque es que... Sí, mucha gente cree que por el mensaje que está dando Trump del tema de la ilegalidad, va a hacer que le quite la visa de turista a los latinoamericanos. Yo diría que hoy son más estrictos en el tema de aprobación de visas, como era antes. Ujú. Yo llevo haciendo esto casi 30 años. Antes era más difícil sacar una visa de turista. Ujú. ¿Ok? Pero el colombiano seguía comprando. Era Claro. el comprador número uno a final de los 90. Por la circunstancia que había en el momento en el país, lo que sea. ¿Ok? Pero hoy
si tú hoy tienes una propiedad aquí en los Estados Unidos, y voy a poner en ejemplo los venezolanos. Voy a poner el ejemplo porque el venezolano fue uno de los inversionistas más importantes de Miami, donde en el año 98 se monta una presidencia de izquierda, donde en el 2008 era el comprador número 1, ¿okay? Que ya estaban habiendo sanciones. Y con todo y eso, que existen hoy las sanciones, hoy financiarle a alguien que viva en Venezuela es muy difícil, ¿ok? No ha dejado de que estos inversionistas de años atrás en Venezuela hoy siguen teniendo su propiedad, siguen teniendo su hipoteca, porque si tú pagas bien el impuesto predial, la hipoteca y la administración, nadie te va a quitar nada, aquí así pierdas la visa, no te la pueden quitar. La ley protege al dueño de la propiedad. Aquí la ley no protege al inquilino, protege al dueño. Y si el dueño tenga el estatus que tenga, hoy está pagando todo bien, nunca le van a quitar la propiedad. Claro. Entonces, eso es lo que tienen que buscar, seguridad. Seguridad, yo siempre digo, ¿o dónde prefieres tener tu dinero? ¿En Estados Unidos, que protege al dueño de la propiedad, o en un país en Latinoamérica como Colombia, que protege al inquilino? Sí. Así es. Entonces, es parte de lo que tenemos que pensar, que así no tengas visa. Hoy tienes visa turista y compra, y mañana no la tienes, igual. Tú sigues la misma tasa de interés, el mismo programa, el banco hipotecario no te puede decir nada, siempre y cuando pagues. Yo tengo clientes que no tienen visa. Y ellos han comprado propiedades sin venir acá, sin ver la propiedad. Le hemos conseguido financiamiento, porque se los hemos conseguido. Y cuando quieren vender la propiedad, la van a poder vender. Ninguno ha decidido vender la propiedad porque lo que dices tú, mientras que tú lo pagues. Aquí no va a haber problema por eso. Y si a esa persona que tiene visa y por X o Y motivo se la quitan, y si se la quitan, se la quitaron por algo, ¿verdad? Sí. No va a tener problema más adelante en vender su inversión y sacar el dinero que se ganó, o puede seguir percibiendo la renta. Yo tengo una anotación aquí importante, y es que la propiedad privada en Estados Unidos es uno de los pilares de su economía y está protegida constitucionalmente. Ese ha sido uno de los pilares más importantes a lo largo de la historia, y constitucionalmente está... Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si comparamos la Florida con California, en la Florida, el que compra una propiedad en la Florida es tenedor de la escritura, sea legal o ilegal. Eres dueño de la escritura. En California, si hay un crédito hipotecario, el banco es el dueño de la escritura. Mira, a ver. Eso también es una ventaja de por qué comprar un estado en la Florida. Entonces, hay mucha gente que no entiende esto, y es parte de lo que tenemos que gritarle al mundo y a los inversionistas latinoamericanos que creen, o hay un mito que dicen, no, pero es que yo solo tengo visa turista, a mí no me presta nadie. He tenido muchas charlas esta semana, porque ya están empezando a cerrar proyectos que estaban en preconstrucción, que se vendieron hace 4 años, que mucha gente ya puso el 50%. Tú tienes muchos clientes así, donde me dicen, Mauricio, es que yo leí y escuché que ya no nos prestan a los extranjeros. Es mentira. Sí, es mentira. O sea, hoy, y quiero explicar esto rápidamente, un Bank of America, un Citibank, un Wells Fargo, no le interesa prestar a un extranjero. No, es que nunca le han prestado a los extranjeros. Y no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Porque si llegase a venir una crisis financiera, el gobierno americano tira a salvar a todo el mundo. Pero hay unos tiempos. Primero salva a los grandes. Entonces, los que son de tamaño mediano tienen que diversificar su cartera interna, como cualquier empresa tiene que diversificar su riesgo. Entonces dicen, yo no le puedo prestar a todos los americanos, porque si llegase a haber una crisis acá, pues yo voy a caer y a mí el banco me va a demorar a salvarme. Entonces tengo que prestarle un porcentaje colombiano, un porcentaje argentino, un porcentaje mexicano, un porcentaje al que sea, y americanos, obviamente. Entonces, cuando son propiedades de inversión, estos bancos le prestan en las mismas condiciones que a ti y a mí en propiedades de inversión. Okay. Nosotros tenemos beneficio en nuestra casa primaria, pero en propiedades de inversión son los mismos programas, mismas tasas de interés, viene siendo lo mismo. Entonces, y eso es lo que tenemos que aprovechar del sistema americano. Mira, el mayor riesgo realmente de invertir aquí en Estados Unidos es no invertir. No saber invertir, no saber qué invertir, dónde invertir y cómo invertir. Ese es el verdadero riesgo.
porque hay oportunidad, no digamos oportunidades, digamos, inversiones hay las que tú quieras, pero saber hacerlas, saber dónde hacerlas, cómo, y buscar una persona que te ayude en el proceso. Ese es el real miedo. Ok, ahora, ¿cómo están impactando los cambios políticos y sociales en Estados Unidos el mercado de los bienes raíces? Esto es una pregunta que yo quería hacerte porque, conectándolo, porque para mí, desde mi punto de vista, todos estos cambios, todas estas persecuciones a los ilegales, ¿verdad? Todo eso y el tema de los aranceles, que así como estamos aplicando nosotros, también nos están aplicando a nosotros, nos están aplicando a nosotros también, va a crear inflación. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo repercute todos estos cambios sociales o lo que estamos viviendo nosotros acá en los bienes raíces? Mira, todo depende del porcentaje que van a cobrar los países, ¿ok? Si dejamos de recibir, y vamos a poner a Colombia como ejemplo, que somos colombianos, ¿ok? Acaba ya de terminar la negociación 10%. Los empresarios colombianos que mandaban cosas acá quedaron muy contentos con esta negociación. 10%, ¿ok? Entonces, Colombia no va a dejar de enviar las cosas porque su socio número 1 es Estados Unidos. O sea, 10% es algo que se puede asumir. Entonces, si todos los países van a llegar a negociar como quiere este país, no debería pasar eso. Entonces, la Reserva Federal está esperando eso. ¿Qué va a pasar con todos los países importantes que traen, digamos, su producto a Estados Unidos? Y cómo se va a comportar el mercado, si va a haber inflación o recesión, esto. Entonces, por eso no han bajado las tasas de interés, por este temor. Pero ya están muy avanzadas todas las conversaciones prácticamente con la gran mayoría de los países importantes que traen su materia prima acá. Si llegase a quedar algo brusco, voy a poner un ejemplo, Brasil con 50%, obviamente va a afectar que ellos no vuelvan a enviar acá y el producto importante de ellos acá puede ser café, cobre, creo que también. Cobre también, entonces va a afectar el precio acá, pero lo reemplazaremos con otros países que le conviene que sí llegan. Entonces, un ejemplo, el café. Si le va a costar mucho a Brasil, pues a Colombia le conviene también que pase esto. Entonces, se demorará un tiempo en acoplarse, pero es parte de lo que le conviene en realidad a Estados Unidos. Es una potencia que es la que lidera el mundo y manda y puede darse el lujo de hacer estas cosas. Pero todo es un tema de costumbre, Alex. Yo creo que el mensaje, lo repito, es brusco, es un tema de costumbre. Si no se hacen buenos negocios, sí va a haber algo, pero hasta ahora se ha negociado bien. Y la parte ilegal sí, cada vez nos salen noticias, ahorita acaba de salir algo en Texas muy triste, indocumentados, la gran mayoría de los problemas de este país son por los indocumentados, y eso es lo que precisamente queremos evitar. O sea, nosotros que tenemos familia, que este país nos acogió con las manos abiertas, ¿ok? Sí, hay mucha gente que lleva aquí que no ha podido arreglar su estatus y son buenas personas, sí. ¿ok? Pero no todo el mundo es buena persona. Pero no todos los ilegales son malos también. Entonces, es ahí donde tenemos que entender la situación que estamos viviendo. Mao, pero desde el punto de vista económico, yo lo veo como que los aranceles, tú tienes tu punto de vista y es válido, ¿verdad? Y eventualmente todo se acomoda, ¿verdad? Pero para mí sí va a traer inflación, para mí sí va a hacer que los precios suban, porque los insumos que se importan, porque Estados Unidos importa mucho, y sobre todo viéndolo desde el punto de vista de los bienes raíces, a subir. Yo hace 15 días viajé a Colombia y me tocó al lado un empresario muy importante en Colombia y conversamos sobre el tema. Y que le provee a construcciones acá, es un proveedor muy importante, y me dice que tiene que subir los precios. Claro, y eso repercute directamente en los bienes raíces. En subir el valor, más no... Pues sube los costos, sube los precios. Sí. Pero, ¿qué es lo bonito del bienes raíces? O sea, voy a esperar a que eso suceda o voy a invertir antes, asegurar mi precio y esperar a que el precio suba, claro, ¿verdad? Porque es que lo bonito es invertir ahora
y esperar a que, si hay inflación, pues que venga la inflación que sea, Sí, así es. ¿verdad? Igual sucede con el tema de los ilegales, porque para nadie es un secreto que los ilegales son gran parte de la mano de obra que hacen todas estas construcciones. Hoy en día es difícil, Que no quiere hacer el americano. claro, el trabajo que no quiere hacer el americano y hay un déficit de personas que quieren ir a trabajar a las construcciones y eso hace pues que el constructor tenga que pagar más para atraer a esas personas que tienen que pueden Sí, trabajar. va a subir. Que crea una inflación, yo diría como todo depende de las ciudades. Mm, Yo creo que Miami hoy todo lo que está pasando aquí es un poco anti eso. Creo que Miami hoy es una ciudad tan poderosa que creo que aguanta esa subida. sí, Miami sigue siendo muy económica para el americano, sí, que todavía. no vive en la Florida. Claro, Sigue siendo muy económica para el californiano, para el neoyorquino, para el de Chicago, el de Chicago. para el de Boston, Claro. para el de Washington. Miami sigue siendo muy económica. Y aquí quien se está radicando a vivir no es el latinoamericano, Ujú. es el El americano. americano. Y es el que ha encarecido los restaurantes, que de pronto el de Miami dice cómo han subido los precios, pero para esta gente que es quien valoriza estas cosas, pues eso no se está viendo. Entonces, eventualmente, si llegasen a subir mucho las propiedades, llamémoslo así, sigue habiendo mercado para una ciudad como Miami. Yo creo que Miami hoy aguanta muchas cosas y el tema de la inflación aquí no tengo la bolita mágica, pero creo que puede afectar a otras ciudades más que Miami y lo que está alrededor de Miami. Y ya para cerrar el tema económico y político y meternos ya en el tema de los bienes raíces, siempre está sucediendo algo. Y vayámonos, si quieres, 5 años atrás, ¿verdad? En donde hace 5 años estábamos viviendo una pandemia y estábamos todos encerrados. Hace 5 años apenas estábamos saliendo de una pandemia y todo el mundo estaba asustado, no sabía qué hacer. Y el que tomó decisiones en ese momento fue el que más ganó, ¿verdad? Entonces siempre está sucediendo algo. Después vinieron las guerras, después vino la inflación, que las tasas de interés subieron, que bajaron, que las elecciones, y nadie se atrevía a tomar decisión porque estaban las elecciones. Y hoy está Trump y estamos viviendo este momento de transición. Es decir, que siempre está sucediendo algo. Y eso es algo que a la gente lo para de tomar. Pero al final del día, todo esto ha pasado. Pasó una pandemia y mira, aquí estamos. El mercado mejor Sí, que es nunca. una ciudad joven, es una ciudad joven, es una ciudad en la cual, digámoslo, se están viendo unos edificios espectaculares, Alex. Hoy estamos viendo aquí en Miami unas cosas que no se veían antes. Como digo yo, cuando el neoyorquino entra, agárrense, que no les da miedo nada. Mm. Aquí antes no veíamos estas megatorres de más de 36 pisos. Era muy difícil ver un edificio. Hoy estamos haciendo 50, 60, no les da miedo. Pero esto es mucho neoyorquino, sobre Más todo. sí, 100 pisos. Sí, por 100 pisos, man. Sí. Pero, ¿por qué? Y los diseños y marcas importantes. Yo precisamente digo que si alguien como el dueño de Louis Vuitton, el señor no vio algo acá es porque tiene información que tú y yo no tenemos. Es ¿El de Louis dueño Vuitton o el de Zara? Primero el de Louis Vuitton, que compró todo Design District, que yo dije eso no iba a funcionar. Hoy es un éxito. Ya. ¿Ok? Sí. Tiene información que no tenemos. Amancio Ortega. Amancio Ortega Acaba de hacer acaba una de inversión comprar. millonaria. Están esperando las noticias. ¿Qué casa se va a comprar Amancio Ortega acá? Mm. Están esperando eso. Porque acaba de hacer una inversión en Fort Lauderdale de casi 200 millones. Aquí acaba de hacer otra de 250 millones. Ya tenía una Entonces, en Downtown Miami, y el tenía edificio otra, este de los exacto. cubos arriba. Entonces, están esperando qué casa se va a comprar. Porque aquí yo creo que aquí hay una mini competencia entre estos millonarios, egos, sí. entre billonarios, Ya. que capaz quien compra la casa más cara, no sé. Digo, pero sí las noticias están esperando y cuándo será que Amancio Ortega compra su casa y cuál va a comprar. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en Miami y eso por eso quiero transmitir tranquilidad en Miami. Es parte de lo que hacemos. Hoy dicen se está construyendo mucho menos que en el 2000.
Mucha gente cree que hoy se construye mucho, sé que está construyendo menos que en el 2000. Sí. Claro, porque antes no habíamos tanta torre grúa, pero hoy es. Y hoy se construye llegando a punto de equilibrio. Sí. O sea, aquí no Muy se sano el empiezan mercado. Sí, es sano, no es un mercado de especuladores. Hoy de verdad el comprador es comprador, puede de verdad pagar las cosas. Entonces, y lo que tú mencionaste, sigue habiendo muchas transacciones en efectivo. Mientras sigue habiendo muchas transacciones en efectivo, hace que el mercado sea sano. Eso te iba a decir, porque es que la siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo interpretar que más del 70% de las transacciones en el segmento de lujo se están haciendo en cash? Mira, esto es un ejemplo de lo que... En de cash. las estrategias financieras de la gente adinerada. No americana, en general en el mundo. ¿Qué está pasando ahorita con el señor Musk? Le están dando 30 billones de dólares en acciones. ¿Ok? Y todo el mundo cree que él va a tener que pagar una cantidad de impuestos. Él con esa plata se le entrega a un banco y pide prestado sobre esa plata. Esa plata no le entra a él como tal. Le entra es una deuda. Le entra una deuda para manejar un tema fiscal. Y él entonces capaz va a empezar a comprar propiedades en efectivo porque está apalancando su dinero para empezar a invertir en propiedades en efectivo. Y esa es la estrategia que usa mucho billonario y millonario en el mundo. Sobre su propia liquidez, pedir dinero prestado para crear transacciones en efectivo. Y la manera como están construyendo. Hoy te piden 50% en un proyecto de preconstrucción que lo puedes dar en el transcurso de 3, 4 años. Y mucha gente dice, pues yo entrego el otro 50% o hasta me endeudo en mi país, que lo manejo y pago aquí en efectivo. Por eso yo quiero comparar, digamos, esta época con la época del 2008, porque mucha gente dice, pero es que hay una burbuja, ahí vienen muchas propiedades, y es una comparación muy sencilla. Hoy, un edificio de 100 apartamentos, Alex, como tú lo acabas de decir, pongámoslo fácil, el 50% están en cash. En el 2008, 95% de tus vecinos endeudados al 80%, en programas de amortización negativa. Viene una corrección inmobiliaria hoy, que puede pasar como en cualquier lugar del mundo, y estos 50 vecinos que tú tienes en efectivo, pues no van a dejar de pagar ni la administración, ni el impuesto predial, no van a dejar de pagar nada. Así existe una corrección. Entonces tienes vecinos que no tienen deuda, entonces el edificio es sano. Y eso es lo que tienen que buscar los inversionistas, preguntar lo que acabas de decir, cuántos se endeudan, qué está pasando, quién es el constructor, qué pormenores hay, para no creerle solamente al tema amarillista que hay detrás de todo esto. Yo creo que también es una señal de los grandes capitales en la confianza que hay en el mercado de la Florida, ¿verdad? Hay una confianza, y no por nada se están mudando los millonarios y están buscando acá. Pero también están tratando de sacar plata y diversificar su patrimonio en activos un poco más conservadores en vez de lo que es la bolsa y todo este tipo de inversiones, lo que está haciendo pues que la mayoría de las inversiones se hagan en cash, pero también es el reflejo de que realmente los millonarios se están mudando para acá. Y le creen. El millonario no necesita financiamiento. Y le creen. ¿Ya? Entonces, vemos las caras más grandes, las caras más famosas, Jeff Bezos, Shakira, el señor de Citadel, y bueno, pero hay mucho. Esos son los billonarios más grandes del mundo. El tema, Alex, es eso. El tema, Alex, es cuando alguien importante, adinerado, se radica acá, no viene solo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Alguien muy conocido en nuestra comunidad latinoamericana es Messi. Messi llega con su banquero, con su contador, con su abogado, con su peluquero, con su chef, con su chofer. Messi trae un equipo de gente detrás de él. Lo mismo estos billonarios. Por eso es que cuando Trump se radica acá, en Palm Beach, mucha gente va atrás de él. Vienen contadores, vienen abogados a montar sus oficinas acá para que lo contraten para todos los negocios que se generan en la ciudad. Entonces, tú hoy los ves en los barcos que se ven. Antes no se veían estos barcos acá. Aquí se ven unos barcos espectaculares que antes no los veíamos. Sí.
Entonces, hoy, vea una carrera de Fórmula 1, el problema que hay hoy para parquear un avión privado. Mira el problema, Sí. no. No había. ¿Qué no hay? había. No hay parqueadero para aviones privados. Sí. Entonces, van a extender. Ayer salió la noticia, el aeropuerto de Miami y el aeropuerto de Homestead, porque están quedando pequeños los aeropuertos Sí. para aviones privados. Entonces, todo esto está haciendo que el que no sea millonario en Latinoamérica tenga una propiedad acá. Se está codiando con los que son poderosos en este país. Entonces, desde ese punto de vista, ¿crees tú? Ya creo que sé la respuesta. ¿Estamos viviendo una burbuja o un nuevo ciclo de oportunidades en el mercado inmobiliario? No, son oportunidades. Yo digo que hoy la oportunidad, hoy es un dólar débil, Alex. Hoy la oportunidad es, todo el mundo le echa la culpa a la tasa de interés. Tú puedes comprar hoy la tasa de interés también. Puedes bajarla. Claro, Si la tasa de interés está al 6,5, pregúnteme cómo se baja. claro. ¿Ok? Hay maneras, estrategias financieras que puedes mejorar ciertas condiciones. Pero lo más importante, el dólar. Hoy un dólar débil. ¿Ok? Hace que haya mucha oportunidad de comprar acá. Entonces, yo digo que siempre invertir en una ciudad que da confianza como Miami y sus alrededores, porque pues, estamos en varias ciudades en Estados Unidos, pues hace que mucha gente siga invirtiendo, pero hay un mito, y ese mito es, no le crean que es que tengo una tía, me dijeron, me contaron. Llamen a los expertos, como siempre digo, y antes de hacer cualquier inversión, pregunten. Así es, querido Mauricio. Ahí la persona, el inversor allá le cree más al amigo o que al experto como tal. Claro, es que yo tengo un ejemplo muy típico. Cuando uno estructura un crédito hipotecario, los perfiles financieros son diferentes, Alex. Nunca se me va a olvidar, tengo muchas anécdotas. 2 hermanos mexicanos empresarios, muy bien posicionados en México, se compraron, cada uno en el mismo edificio compró el mismo apartamento, son vecinos en el mismo piso y todo el tema. A un hermano le pude dar un cuarto de punto mejor de tasa de interés que al otro y el otro me reclamó. Entonces yo le dije, es muy sencillo, tu hermano tiene más fortaleza financiera que tú, pero ¿cómo así? ¿Por qué? No me digas, no me preguntes, pero ¿cómo? Y se me puso bravo. Tu hermano tiene $1 millón más que tú en el banco. Entonces, no todos los perfiles financieros son iguales. Uh-huh. Y aquí es donde tenemos que entender y no creerle a lo que nos dice. Es que me contaron que la tasa de interés está alta. Para mí las tasas de interés están espectaculares. Estamos a un punto y medio de lo que dice la historia. No le echemos la culpa a la tasa de interés. Y lo que dices tú, podemos bajar la tasa. Claro. Existen estrategias que con Mauricio hemos trabajado con clientes en donde la tasa está en el 6,5, se la hemos bajado al 4,5, al 5% del cliente. Hay estrategias que uno utiliza para beneficiar a ese cliente y que le favorezcan el flujo de caja, ¿verdad? Así es. También hay mucha bulla ahí en el mercado porque se dice en las redes sociales, se ve información sobre que hay un inventario supremamente alto y las propiedades no se están vendiendo. Y hay que entender el porqué, y eso lo habla Craig en el Miami Report, en donde existe sí un creciente inventario de propiedades, pero en un cierto segmento, ¿verdad? Porque es que hay que poner en contexto la situación y el por qué está sucediendo. Si el inventario está creciendo y ahí nadie quiere comprar el inventario que estoy hablando, porque hay un problema. Y resulta que es que cuando se cayeron las torres en Surfside, hace 3 años, se cayeron porque no les estaban haciendo mantenimiento. Y el estado de la Florida tomó acción de eso y ahora hay una serie de regulaciones que están impactando a todos estos edificios y hay unas cuotas extraordinarias, lo que nosotros llamamos unos special assessments, que están haciendo que para mucha gente es impagable. Y hay gente que está saliendo a vender esas propiedades porque no las pueden vender y porque no las pueden pagar. Edificios de más de 20 años. Edificios de más de 20 años. Y hay una pequeña crisis y resulta que es que nadie tampoco la quiere comprar porque nadie se quiere meter en un problema de eso. Pero ese es el tema al que nos enfrentamos con el inventario. Pero eso también al final del día genera oportunidades porque
Porque si sabes comprar, puedes encontrar oportunidades en ese segmento. Como escuché que están haciendo muchos constructores y developers que están comprando edificios Así con es. ese tipo de problemas, aprovechando la coyuntura o el problema que tienen muchas personas en que no pueden pagar esas cuotas extraordinarias y están comprando los edificios para ellos luego tumbarlos y volverlos a construir o remodelarlos, ¿ya? De todo siempre existe Y los una edificios oportunidad. nuevos vienen con unas nuevas regulaciones para que eso no pase eventualmente Correcto. cuando a 15 o 20 años más adelante. Entonces, a raíz de eso, como dices, toca hacer unos estudios y unos exámenes se llama 30 and 40 Year Recertification, Ujú. donde los edificios nuevos precisamente se prepararon para cuando tengan 20 años Mm. no tengan este problema. Ah, y es por eso que nosotros decimos siempre, y les decimos a nuestros clientes, sobre todo que son clientes extranjeros, y dicen, Alex, pero ayúdame a comprar algo de segunda. Comprar algo de segunda es meterse uno en este tipo de problemas, además del tema del mantenimiento. Tú compras una propiedad nueva o recientemente construida o en preconstrucción y tienes muchas ventajas, entre esas. El tema financiero de los edificios que vienen preparados y ya viene y no vas a tener este tipo de problemas en el futuro. Pero entonces, Mauricio, ¿cómo aprovechar ese dólar débil que tenemos actualmente a raíz de todo, que se ha presentado a raíz de todas estas temas políticos que se está presentando? Porque realmente es por el tema político. Es así. No, el dólar débil es una oportunidad hoy para el inversionista extranjero de invertir en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo, voy a ponerte un ejemplo, aunque sigue habiendo una coyuntura con los chinos, el chino sigue siendo el comprador número uno, para que tengas una idea. Y es parte de lo que ven en Estados Unidos, una seguridad. Mm. Entonces, aprovechan estas oportunidades para traer los dólares Claro, más barato. más Puedes barato tener más capacidad y de compra. compran una propiedad y al final a veces se vuelve para el brasilero. Mira, cada uno tiene su mentalidad y cada uno tiene su ideal de cómo invertir acá. El brasilero hoy está muy movido porque para el brasilero el negocio es del dólar como tal. Entonces, cuando hay un dólar a la baja, el brasilero tiende a comprar mucho más y se espera un tiempo que sube para vender. Okay. No esperan tanto a la valorización. ¿Ok? Entonces, Es más como un juego en la bolsa. Sí, exacto. Para ellos es jugar con dólar en real estate. Okay. Entonces, para que veas, cada cultura tiene o país tiene su identidad de cómo invertir. Argentina tiene necesidad de sacar el dinero, Colombia tiene necesidad de sacar el dinero, pero nunca lo ven como una oportunidad de dólar. Y yo creo que todas las transacciones inmobiliarias, si tú tienes ingresos en una moneda que es el dólar, lo primero que tienes que mirar es el dólar. Y hoy es la oportunidad. Entonces todo el mundo mira, Alex, quiero comprar algo, pero que la renta me sobre $1,000 al mes. Es un paquete, es hoy el dólar a cómo está, dentro de unos años a cómo está. La valorización hoy, deme una valorización conservadora de 4 o 5%, a cómo va a estar más adelante. Obviamente lo que queremos es que por lo menos el inquilino pague la hipoteca. Y es lo que hace mucha gente. Yo me quiero endeudar, pero quiero que mi inquilino, que no me cueste, sino que mi inquilino la pague. Entonces le voy a apostar al dólar, a la valorización y a otros factores que los inversionistas inmobiliarios buscan, no solamente la renta. Hace nada estábamos hablando de $1 a 3.500, de $2 a $3.000. Tengo clientes que tomaron decisión de inversión con $1 a 3.000, 3.500. Imagínense todo lo que se ganaron, además de la valorización de las propiedades. Claro, Sí, claro. sí. Ahí hay un tema importante, pero ahora, atándolo con el tema del financiamiento, ¿qué rol juega el financiamiento internacional en todo esto? ¿Verdad? Porque es que estamos hablando de las oportunidades y todo esto, pero muchas veces en Latinoamérica piensan que el banco es el enemigo. Y yo siempre en mis conversaciones, en mis charlas, yo siempre digo que el banco al contrario es nuestro amigo, es nuestro socio. Es incluso invierten más, tienen más, ¿cómo se llama? Que perder. Sí, tienen más que perder. Ellos tienen más que perder. Entonces, al contrario, ¿qué piensas tú de eso? Sobre el tema del financiamiento
en Mira, estas oportunidades. tú lo acabas de decir, el banco es tu aliado. Mm. Sobre todo, yo siempre le digo al inversionista internacional, hablar de la deuda no es chévere. Nadie quiere escuchar, es un negocio aburrido, que hablar de deuda, endeudar. A nadie le gusta la deuda. O sea, pero cuando es una deuda sana, es la manera más fácil de incrementar tu patrimonio familiar. En vez de comprarte un apartamento de 500.000, con esos mismos 500.000 te puedes comprar 2 o 3. Pero el banco es tu aliado, míralo como tu mejor socio estratega, sobre todo si eres inversionista internacional. ¿Por qué? Aparte de lo que hacemos los bancos aquí en Estados Unidos, Alex, es analizar el perfil financiero del comprador. Perfecto. El señor Mauricio Ordóñez de Bogotá, Colombia, se está comprando 2 apartamentos y está pidiendo $1.000.000. Califica, buenísimo. Tiene la liquidez, perfecto, buenísimo. Pero parte de lo que hacen los bancos acá es, ¿cuál es la garantía? La propiedad. Ok, yo voy a analizar la propiedad. Voy a analizar si el vendedor tiene problemas legales. Voy a analizar si el constructor está en bancarrota. Voy a analizar si los seguros son los adecuados sobre la administración y el condominio. Entonces, nosotros hacemos un trabajo extra cerciorándonos que sobre lo que vamos a hipotecar, pues está bajo lo que la ley y la norma nos exige al hacer un desembolso de una hipoteca. Cuando compras de contado no tienen ni idea. Toca confiar en lo que uno le dice. Toca confiar en el realtor. Y el realtor. ¿Ok? Y no todos los realtors saben estructurar proyectos de preconstrucción o propiedades usadas. Entonces, ahí también donde siempre digo, tienen que buscar al experto. Pero ni siquiera los realtors les dicen toda la información. ¿Por qué? Porque la ley exige que nos den la información si hay una hipoteca. Claro. Pero si no hay una hipoteca, el vendedor no está obligado a darte toda la información. Entonces, correcto. tiene que haber un tema de confianza. Por eso yo digo que si eres principiante en este mundo, invertir acá y tienes toda la liquidez, ¿sabes qué? No te apalanques a lo máximo. Busca algo, entiende el sistema, entiende cómo es la transacción para más adelante ir desenvolviendo lo que quieras comprar en efectivo. Y vas a entender que el banco es tu aliado, es tu amigo y es tu mejor socio. Claro. Lo que quiere decir, Mauricio, es que al final es como si usted le va a prestar la plata al amigo que va a invertir en un negocio. Usted le va a preguntar al amigo de qué se trata el negocio, ¿verdad? Y ese negocio, si ese negocio usted no lo ve claro, usted no le presta. Es la misma cosa. El banco hace aquí lo mismo. El banco, usted que no conoce cómo funciona esta acá, ni sabe cómo son las propiedades, ni si el proyecto es bueno o es malo, la propiedad es mala, pues tiene una segunda opción, tienen al realtor que los está ayudando, pero además de eso tienes una segunda opción que es el banco, en que incluso está poniendo muchas veces mucho más dinero, ¿verdad? Está, ¿cómo es la palabra que se me pasa? Está apalancando. Sí, no, está invirtiendo mucho más, pero cuando la palabra exacta, ¿cuál es? Está arriesgando. Arriesgando mucho más dinero, incluso, porque hay veces que el inversionista está con el 30 y el banco con el 70. Sí, claro. Entonces, aunque el inversionista dice, bueno, ahí está la propiedad. Sí, pero el negocio del banco no es reposeer la propiedad, es recolectar intereses. Correcto, exactamente. Además de eso, de que ya lo hemos hablado en webinars, en charlas anteriores, en donde estás invirtiendo menos, tienes un socio y la valorización va sobre el valor total de la propiedad, donde usted solamente ha invertido un 30 o un 50%. Y comparto lo que tú dices. Juega a la conservadoramente, financia el 50, conócelo, entiende cómo funciona y ya después, hoy no soy amigo de apalancarse a lo máximo. Correcto. O sea, nosotros podemos apalancar hasta el 70-75%, pero somos amigos que sí, hoy los factores, la tasa de interés de hoy, varios factores amerita que entre con un poco más de cuota inicial. Sí. No quiere decir que el banco no te va a prestar. Claro, el banco te va a prestar si calificas a apalancarte a lo máximo, no importa lo que diga la renta. Es para lo que tú califiques. Claro, hoy una inversión inmobiliaria, hay inversiones inmobiliarias que con el 40% de inversión la propiedad se paga completamente sola. Estamos hablando de que usted pone el 40% y lo que genera la propiedad en renta alcanza para pagar la cuota del banco, que es capital, intereses, seguro, impuestos, y todavía le puede quedar un remanente pequeño, pero le puede quedar. Es decir, que la propiedad queda como lo que decimos nosotros, breaking even, se paga completamente sola. Ahora, háblame un poco de las condiciones actuales y qué es lo que esperas tú
que suceda en un futuro cercano en términos porcentuales? Yo sé que eventualmente van a bajar, pero ¿cuánto esperas tú que bajen las tasas? Mira, hoy, bien importante para que entiendan el sistema americano. El sistema americano es espectacular, Alex. Aquí no hay discriminación ni por raza, color, religión o nacionalidad. Siempre y cuando puedas mandar una transferencia bancaria de tu país, tengas o no tengas visa de turista para entrar acá como mínimo, un banco americano te va a prestar. ¿Ok? Ahora, la estrategia obviamente es buscar las mejores condiciones financieras. Para eso tenemos que cumplir con ciertos requisitos. El sistema hipotecario americano es el sistema francés. Quiere decir que por cada cuota que tú haces, si lo haces a 30 años, vas pagando un poquito más de intereses y menos principal, pero vas bajando la deuda cada vez que vas haciendo un pago de una cuota. Nosotros somos amigos de que se endeuden a 30 años. No quiere decir que te vas a quedar con la deuda a 30 años. Lo bonito del sistema americano, no importa la edad que tú tengas, siempre y cuando seas mayor de 18 años, te puedes endeudar a 30. Ah, que tengo 60, ¿me prestan a 30? Sí, también. ¿Ok? Pero lo que necesitamos es el flujo de caja. Entonces, a 30 años vamos a poder lograr un mejor flujo de caja. Correcto. ¿Ok? Las condiciones hoy, hay muchas opciones de financiación. Aquí es donde nosotros entramos a preguntar, ¿cuál es tu intención con esta propiedad? ¿Tu intención es pagarla rápido, en cuánto tiempo, o quedarte con la hipoteca lo máximo posible? Entonces, ahí nosotros interpretamos cuál es la intención y sugerimos varias opciones de financiación. La más común, obviamente queremos mejor tasa de interés, es una tasa de interés fija por 3 o 5 años, donde la tasa es más económica, la deuda es a 30 y la tasa de interés luego puede subir, claro que sí. Pero ¿por qué recomendamos esto? Porque las tasas tienden a bajar. Entonces, ¿para qué obtener hoy una tasa fija a 30 años si las tasas mañana van a bajar? Entonces, lo ideal es entender en dónde estamos hoy parados. Las tasas de interés van a bajar y lo bonito del sistema americano es que nos permiten, si hay una mejora en la tasa de interés, volver a pagar este crédito con otro crédito y mejorar la tasa de interés. Entonces, hay muchas estrategias hoy que el inversionista internacional tiene acceso, lo cual hasta muchas veces más fácil que tú y que yo como americanos lo logremos. Tú y yo somos un libro abierto. Por el hecho de tener un número de seguro social, saben toda nuestra información. Mientras que el extranjero, lo único que necesita es tener poca documentación por el hecho de la cuota inicial, que es más importante, hace que cualquier banco te preste. Claro. La diferencia entre lo que dice Mauricio, entre que le prestan a un extranjero y nos prestan a nosotros, es que nosotros tenemos un límite de deuda, de endeudamiento. El extranjero no. Le hemos dicho varias veces, tiene capacidad de deuda infinita. Primero eso. Y segundo, siempre y cuando tenga la liquidez para comprar, pero con los ingresos presentados a través de una carta de un contador, hay un abanico de bancos, si estructuramos bien la compra, que con ese ingreso, como es propiedad de inversión, tiene una capacidad de endeudamiento infinita siempre y cuando tenga la cuota inicial. Tú y yo no. ¿Por qué? Si queremos la mejor tasa de interés, nosotros nos avalan con el ejercicio contable que hacemos con una aclaración de impuestos. Al inversionista internacional no se le pide la aclaración de impuestos, se le pide una carta de un contador o una contadora, donde Estados Unidos es un país de confianza y lo que escribe el contador o la contadora en Colombia, por ejemplo, es aceptable acá y no tiene que venir acompañado de nada más, ni de declaración de impuestos, ni de flujos de caja, que estados o extractos bancarios que soporte lo que dice el contador. No necesitamos. Le van a creer 100% a lo que escribe el contador. Mientras que a ti o a mí también va a ser así. Pero el contador a nosotros aquí sí nos va a hacer una carta basada en después del ejercicio contable. Nosotros no pedimos eso en el extranjero. Nosotros pedimos el ingreso sin ajustar después de las deducciones al extranjero. A ti o a mí es ajustado. Correcto. Ahora, la diferencia es que el extranjero le van a poder un poquito de más liquidez. A nosotros nos pueden prestar, hay gente, al americano le prestan con un 3.5%, 5%, el 10% o el 20%. En casa primaria. En casa primaria. No, en casa primaria hasta el 10%. Hasta con el 3.5%. Solo con el 3.5% te
te prestamos sobre si tú vas a vivir en la casa. Claro. Si Pero es si inversión, tú y yo compramos inversión, tienen que poner el 20%. el 20%. Al extranjero le piden el 10%. El resto de condiciones son iguales. Al extranjero le piden el 30%. Por eso, un 25, 10% extra. adicional. Sí. Correcto. Pero las condiciones en términos de La tasa misma. y todo eso son las mismas. O sea, no hay discriminación. Sí, claro, hay un riesgo un poco mayor. La persona está acá por un 10% más. Pero las condiciones son exactamente las Hoy mismas. las tasas empiezan desde el 6,5 para el americano y para el no americano. Correcto. Correcto. Así es. Mauricio, ya para finalizar, ya tenemos aquí una hora. Si tú tuvieras $300,000 ahora mismo y lo quisieras poner a rentar, ¿qué harías? ¿Quieres comprar una propiedad? ¿Comprarías una, comprarías dos o comprarías la de 300? ¿Qué harías? 2 propiedades. Yo trataría de comprar 2 propiedades para diversificar el riesgo. Pones 150 en una y 150 en En otra otra, sí. y la propiedad se paga sola. Y se pagan sola y tengo, si un inquilino se va mañana, tengo otro inquilino, entonces diversifico un poco el riesgo y tengo una valorización mayor sobre 2 propiedades. Correcto. Entonces el retorno sobre mi dinero, Es mayor. que es solamente sobre la cuota inicial, ¿ok? Va a ser mayor en 2 propiedades porque tengo 2 valorizaciones Claro. sobre el 100%. Eso es una estrategia, no que la tengo yo inventada. Aquí no hay nada que inventar. Aquí hay cosas por copiar y mejorar. Claro. ¿Ok? Es lo que hace el americano, Alex. Es lo que llamamos el apalancamiento. Correcto. Y no le estamos subiendo o poniendo el factor dólar débil, ¿verdad? Porque si estás invirtiendo hoy en dólar, que más adelante seguramente se va a valorizar, Así es. ahí hay un gana adicional. Ahora, entre las opciones de tasa, 3.1, 5.1, 7.1, en el mercado de hoy, ¿cuál cogerías? 3.1, porque 3.1. van a bajar las tasas de interés. Entonces, con 3.1 obtengo hoy una mejor tasa de interés. ¿Ok? Sí, que después del tercer año puede subir la tasa, sí, pero aquí a 1 o 2 años la tasa de interés debería de estar por lo menos 1,5 puntos por debajo de la de hoy, que es lo que dice la historia. Ujú. Yo no creo que a mí me toque de nuevo ver la tasa en el 2-3%, como pasó en COVID, que fue una emergencia, fue otro tipo de cosas. A menos de que venga algo, una recesión o algo así, Una guerra. pasaría, Sí. o una guerra de verdad directa a Estados Unidos, pues podría pasar. Pero yo lo que digo es que las tasas deben llegar a la historia. Y la historia que dice que las tasas hipotecarias deben estar en el 4,5 a 5%. Bueno, Entonces, cuando lleguen 1,5 puntos por debajo, es el momento. para Hoy, refinanciar. si alguien tiene una tasa del 8%, debe considerar refinanciar Claro. su crédito, porque la va a conseguir por lo menos 1,5 puntos por debajo. Claro. Entonces, si hoy sacas una tasa a 6,5 y mañana baja al 5, ese es el momento en que tienes que pagar este crédito con un crédito más económico. Claro. Ese es y ahí es donde llega el punto. Si usted tiene una tasa, llámenos y analizamos qué le conviene más. Si seguir pagando la tasa del 8% o le reconviene. No, hay le muchos reconviene clientes tuyos, refinanciar. Ale, que no estás contando, que compraron en el 2000, se valorizaron las propiedades, tienen un equity importante, están sacando, eso es ya otra estrategia financiera, haciendo un cash out, y si sacan 100, 120 mil dólares, ese es el dinero gratis, tiene un costo, pero no tiene que pagar impuestos. No. Sobre el cash out, y por eso es que el americano no vende propiedades, Alex. Lo que hace el americano es, se queda con la propiedad, se valoriza la propiedad, nunca la vende, pero le saca parte de la plusvalía. Esa parte de la plusvalía no paga impuestos, sí paga intereses, Ok. pero sobre ese dinero que recibe no toca pagar impuestos. El extranjero no tiene que pagar impuestos. El extranjero paga impuestos cuando hay una ganancia ocasional, Claro. ¿ok? Pero al sacar parte del equity no tiene ninguna ganancia, es una deuda y es una estrategia para volver a sacar dinero y comprar otra propiedad. Hagamos una charla para hablar solamente de eso, Claro. para enseñarles a los latinoamericanos cómo El que ya tiene apalancar y cómo, propiedades. exacto, el que ya tiene propiedades acá y el que no las tiene, saber cómo tiene que trabajar en el futuro. Eventualmente, claro. Entonces, bueno, Mauricio, siempre es grato hablar contigo, escuchar todo ese conocimiento que tienes acerca de las inversiones inmobiliarias aquí en la Florida. ¿Es buen momento para invertir o no es buen momento para invertir? Mira, Ale, yo cada vez que aterrizo aquí en Miami, yo siempre digo que el sol ilumina diferente, Alex. Lo que está pasando aquí es espectacular
y lo hablo por la parte de los bancos. Los bancos queremos estar acá. Hay miles de bancos que no están en la Florida, se quieren radicar acá, y es lo que estamos viendo. Hoy estamos viendo una ciudad muy segura, una ciudad joven, y yo creo que esa es la oportunidad de comprar el día de hoy. Hay muchos factores más positivos que negativos. Nada es 100% perfecto. Tenemos una administración brusca, pero esta administración brusca para proteger al americano y para proteger al inversionista, claro, que tiene propiedades acá. El que tiene, sí, que tiene inversiones aquí. Bueno, Mauricio, mi hermano, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta información. La verdad es que es contenido, información que nos sale del corazón, que es lo que realmente estamos viendo, estamos sintiendo y queremos darle a las personas que nos están escuchando esta información para que tomen acción con tranquilidad, con seguridad, si están pensando en hacer algún tipo de inversión inmobiliaria. Mejor y que comenten sobre este video. Claro, y si tienes preguntas, exacto, comenten. Si hay algo que no les pareció bien, aquí todo hay derecho a debate. Es así. Que todo eso se les va a contestar. Es así, pero siempre soy amigo que preguntar. Preguntar hace la diferencia y es lo que nos ha caracterizado. Por eso llevamos tantos años en la industria, en negocio, porque deben de preguntar. Hacer negocio aquí no es fácil, pero si están bien guiados y bien coordinados con la gente de confianza y con los expertos, les va a ir espectacular. Claro, el verdadero riesgo es no estar bien asesorado. Muchas gracias y los esperamos en un nuevo episodio. Bye bye.